Dios te bendiga abundantemente en el nombre de Jesucristo. Soy Claudia Juárez. Hoy traigo para ti la traducción de otro sermón del pastor Joseph Prince que se llama, esta es la segunda parte de este sermón que se llama Recibe hoy tu restauración al 120%. Este sermón lo predicó el pastor el 9 de octubre de 2011. La primera parte ya la tienes disponible en YouTube para que puedas llevar todo el hilo y la secuencia de la enseñanza misma. Así que comparto contigo la imagen y voy a comenzar a traducir para ustedes. Ok. Vamos contra los pecados contra el hombre. Vamos a ver el capítulo 6. Dice en el versículo 2, cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Jehová a través de mentir a su prójimo. Así que incluso cuando tú pecas contra el hombre, al final de cuentas todos los pecados son verdaderamente contra el Señor. Cuando David pecó a través de cometer adulterio con Betsabé y después asesinando al esposo, David hizo una oración que está registrada para nosotros en el Salmo 51. Y David oró así: contra ti, solo contra ti he pecado. Ahora, un momento. Él había pecado contra tantas personas, incluso contra la nación entera, que había confiado en él. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dijo a Dios? Contra ti he pecado. Él se dio cuenta que todos los pecados son contra el Señor. ¿Ok? Así que aquí el versículo 2 dice que si tú has pecado contra otra persona, si lo has estafado, lo has robado, lo has extorsionado, miren el versículo 4 lo que dice: entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Él debe restaurarlo. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá lo restituirá por entero. En inglés dice lo restituirá el valor por completo. Así que en otras palabras, si tú le has robado a alguien, tú debes regresar a la persona el valor completo. Y no solamente eso, tienes que añadir a ello la quinta parte. La misma cosa, el 120%. Acabamos de leer que cuando pecamos contra el Señor y las cosas del Señor, incluso en ignorancia, todavía debes traer tu cordero. ¿Y entonces qué? Y debes darle a qué? A Dios el 120% más. Nosotros no podemos, pero nuestro cordero lo hizo. ¿Ok? Le regresó a Dios el 120% de gloria, alabanza, honor, de la que Dios recibió jamás, de la creación. Ahora, los pecados contra el hombre. ¿Cuántos de ustedes se han dicho esto para sí mismos? Ojalá nunca hubiera dicho eso. Ojalá hubiera sido más amable. Ojalá no hubiera perdido los estribos. Ojalá pudiera regresar el reloj. Algo así. Ojalá pudiera regresar el tiempo. Ojalá pudiera revertir el tiempo. Ojalá pudiera regresar. Ojalá nunca hubiera hecho eso. ¿Cuántos de ustedes han deseado esto? La cosa es esta. Está hecho. Pero ¿saben algo? Miren esto. Dice el versículo 5 que va a restituir por entero el valor completo y tiene que añadir a ello la quinta parte. Así que aquel que ha sido perjudicado
a aquel que ha sido perjudicado, el que le perjudicó, debe restituir al que perjudicó 120% más. ¿Me entienden? ¿Ok? Pero ¿cuánta gente puede restituir a la parte perjudicada? Muchas veces no podemos, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que en todos los casos no puedes, porque algunas veces tú has robado algo, el libro todavía lo tienes ahí, regrésalo. Algunas personas me pidieron libros prestados y nunca me los regresaron. Eso se llama robar, ¿ok? Y estas son gente cristiana que se llevaron mis libros. Nunca me los regresaron. Así que si todavía tienes mi libro, regrésamelo. Y cuando me lo regreses, ya tendrá un valor menor que el valor completo. ¿Correcto? Pero ninguno de nosotros puede hacer esto. Todo esto señala a Jesús. Ninguno de nosotros puede regresar a su prójimo. Ya ni siquiera hablemos del 120%. No podemos ni siquiera devolver el valor completo. ¿Estoy correcto? Entonces, ¿qué creen? Jesús en la cruz también tomó el lugar del pecado contra el hombre. Él tomó nuestro lugar. Él nunca pecó, pero tomó nuestro lugar. ¿Y qué creen? No solamente Dios ha llegado a ser un ganador, el hombre perjudicado, el hombre que fue engañado, el hombre que fue estafado, ahora ha llegado a ser un ganador a través de lo que Cristo ha hecho. Porque Cristo tomó el lugar de aquel que perjudicó. Cristo tiene que restaurar a aquel que ha sido perjudicado, aquel que fue engañado, el 120% más. Uf, wow, wow. ¿Saben qué es lo que significa? Donde sea que hayas hecho mal, todas las voces que claman en tu cabeza, que si son del exterior son del diablo, si vienen del interior son de tu conciencia, y todas gritan, culpable, culpable, debes pagar, algo va a pasarte, algo va a pasar a tu salud, algo va a pasarle a tu familia, algo va a pasarle a tu carrera. Tú has pecado, algo va a ocurrir. ¿No es maravilloso saber acerca de la ofrenda de la expiación? Que en vez de temer a esa voz de acusación, lo que te está diciendo, tú puedes ir a Dios y decirle, Padre, porque Jesús es mi ofrenda por la expiación, lo que sea que he perdido a causa de mis pecados, ya sea salud, lo que sea, yo lo recibo, un 120% más de salud, favor, sabiduría, conocimiento, prosperidad. Aleluya. Así es como deberías estar orando. Así es, esta es la actitud que tú deberías tener. Vamos, iglesia. Algunos de ustedes están todavía preocupados por algo que hicieron el año pasado, algo que hicieron el mes pasado, los meses pasados. Permítanme decirles esto. Pero, Pastor Prince, usted está haciendo ligero el pecado. No, no es. Yo estoy haciendo algo pesado a Jesús. Yo le estoy dando peso, le estoy dando gloria. Estoy haciendo algo glorioso de lo que Jesús hizo. Amén. ¿Cómo puedes decir eso? No somos nosotros, ¿me entienden? En otras palabras, Jesús, en nuestro nombre, tomó el lugar del perjudicado. En el lugar de quien perjudicó, del que perjudicó a otros. El primero perjudicó los derechos de Dios. Primeramente se perjudicaron los derechos de Dios, porque Dios es el creador. Él tomó nuestro lugar.
y él le regresó a Dios el 120% más. Necesitamos saber esto cuando venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios. Dios se deleita más en la redención que en la creación. Ese es el porqué nuestras alabanzas y adoración. ¿Saben quién cubre nuestras alabanzas y adoraciones? La fragancia de Jesús. Todo lo que tú hiciste despide un aroma rancio. Es como algo malo, un sabor desagradable, malo. Saben, por toda la tierra hay toda esta clase de malos olores, sabores. La palabra abominación, de hecho, es maloliente, como el olor de una rata muerta después de algunos días. Esa es la palabra abominación. Pero ¿saben algo? La Biblia dice que la muerte de Jesús exudó una aroma, fragancia, una fragante aroma de descanso. Por eso la Biblia dice que todos los que aceptamos a Jesús somos para Dios un olor fragante de Cristo. Cuando tú vienes en oración, Dios percibe ese aroma fragante de Cristo, porque Cristo te cubre y nada de tu desagradable sabor sube arriba. Tus malos pensamientos no suben, tus malas palabras no suben arriba. Tus acciones malas no ascienden al cielo, solamente esas aroma deleitoso de Cristo es lo que va hacia Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás en Cristo. ¿Qué acabo de decir? Es muy bueno, es del Señor. Amén. Un aroma fragante. La Biblia dice que en la ofrenda de grano, cada pensamiento de Jesús, cada palabra, cada hecho cuando él caminó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en esta tierra, cada palabra, cada pensamiento, cada hecho, exudaba ese aroma fragante. ¿Saben que es el único que nunca tiene que disculparse por por algo que haya dicho? ¿Saben que es el único que nunca tiene que retirar una palabra o dar un paso atrás? ¿Saben que él es el único que no tiene que justificarse? Y yo encuentro tan maravilloso cuando leo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él nunca se justificó a sí mismo. Podían decir lo que sea que quisieran decir acerca de él. Algunos decían que él era del diablo. Él simplemente seguía sanando a los enfermos. Quiero decir, lo encuentro a él totalmente diferente. Él es servicial, pero nunca perdió su dignidad. Él podía lavar tus pies y ponerse de pie y todo mundo veía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como cuando nosotros somos famosos, somos inaccesibles. Hay un sentido de frialdad en nosotros. Cuando Jesús fue famoso, él usó su fama para sanar. Donde sea que él iba, la gente le salía al encuentro. Las multitudes venían a él y él sanaba a todos los enfermos. Él nunca dijo, estoy muy cansado. Él no dijo, oye, estoy muy cansado. Nunca. De hecho, sus amigos tenían que llevárselo, porque él decía, uno más, esperen. Uno más, uno más. Uno más, vamos a casa, uno más. Y yo amo esto, todo el mundo que lo tocaba quedaba sanado. Si algún día Hollywood pudiera tener una película así, la gente caminaba, él caminaba en las calles y donde quiera que caminaba, la gente lo tocaba. Nosotros cubrimos estas calles, anduvimos en estas calles de Bethsaida, el lugar donde Jesús caminó 2000 años atrás. Y la Biblia dice que cuando Jesús caminó en esa calle, la gente se extendía y tocaba el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaron sanos.
Y yo solía preguntarme, yo me imaginaba Orchard Road, que es una avenida principal en Singapur. Yo estaba pensando del principio al final de la avenida. Y cómo en el mundo esta gente ¿cómo pudo pasar esto? La Biblia dice que la gente sacaba a las calles a las personas, como gente enferma que no podía caminar, podían extenderse y alcanzar a Jesús. Cuando nosotros cubrimos ese camino que tiene 2000 años de antigüedad en Bethsaida, y tenemos una fotografía de eso, de hecho, debí haberla preparado. Tenía a mis pastores alineados en el suelo y yo era Jesús, por supuesto. Ese es el privilegio de ser el pastor principal. Así que yo tenía a todos mis pastores alineados a la izquierda y a la derecha. ¿Y saben qué tan ancho es el camino? Es como la mitad de este escenario, no el escenario entero. Ok, síganme. De aquí, probablemente hasta aquí. Eso es todo. Así de ancho era. Así que imagínense a Jesús caminando ahí, mientras él estaba caminando en el centro. Y todos mis pastores estaban extendiéndose de esta manera. ¿Y saben algo? La única forma en que yo pensé que podía hacer esto era que tocaba sus manos mientras caminaba. Y la Biblia dice, qué cosa tan maravillosa, qué retrato tan maravilloso. Enfrente todo el mundo estaba en el suelo. Muchos de ellos no podían caminar. Y detrás todo el mundo estaba brincando. Imaginen eso, qué escena. Si tan solo Hollywood pudiera verlo. Imagínense eso. Saben, los boxeadores y las estrellas, las celebridades, cuando entran a un estadio, ellos van dando las manos y dándole los 5 a todo el mundo. Pero nadie es cambiado. Jesús, incluso aunque no tocara su mano, con que tocaras el borde de su manto, el cáncer se había ido. La enfermedad se había ido. Y ellos estaban brincando detrás de él, abrazando a sus seres amados. La Biblia dice que esto es lo que había ocurrido. La Biblia dice que sacaban a todos en las calles, donde sea que él iba. Y la Biblia dice que poder salía de él y lo sanaba a todos, a todos, a todos. Aleluya. Había un 120% más en él. Cuando lo tocas, tú eres más sano de antes de que estuvieras enfermo. Mucha gente que yo conozco cuando llega a obtener su sanidad en el área que obtuvo su sanidad, está más fuerte en esa área de lo que antes estuvo, antes de que estuviera enfermo. Yo tuve un problema cuando estaba en la escuela, un problema a largo plazo. Yo no podía hablar apropiadamente. Así que yo tenía este problema por un largo tiempo hasta la escuela secundaria. Y también antes de entrar a la universidad, yo todavía tenía este problema. Y un día yo le dije a Dios, yo estaba tan desalentado porque cada vez que me paraba en clase a leer, las chicas comenzaban a reírse. Mis orejas se ponían rojas y se reían todavía más. No hay mucha diferencia ahora, todavía se ríen, pero ahora se ríen por una razón diferente. Yo comenzaba a leer y empezaba, simplemente no podía hablar. Un día oré, Señor, tu gracia puede cambiar a tanta gente que yo veo en diferentes áreas. Alcohólicos son transformados en hombres sobrios, ladrones transformados en dadores generosos. Tu gracia puede cambiarme en esta área. Y yo dije, cámbiame por tu gracia, cambia mi boca en tu gracia. Y yo nunca soñé predicarle al mundo, a miles. Yo solamente quería ser capaz de hablar.
Y ahora creo que yo obtuve un 120% en esta área misma donde yo tenía carencia. Y lo que Él hizo por mí, Él puede hacer por ti. Lo que estoy tratando de decir es esto. Incluso desde la creación, yo fui creado en el vientre de mi madre, ¿ok? Pero yo no era capaz de hablar así. Pero la gracia en la cruz regresó el valor completo, lo completo, y añadió un 20%. Ese es su estilo. Amén. Así que cuando tú pecas, todos los pensamientos que se cruzan por tu cabeza, que vienen como dardos a tu cabeza, de los poderes demoníacos alrededor, y todos los pensamientos que vienen dentro de ti, de tu conciencia, que dicen muerte, muerte. Tú le hiciste mal. Ahora tienes que esperar que cosas malas te ocurran. Ahora algo malo va a ocurrirle a tu familia. Algo malo va a ocurrirle a tus hijos. Algo malo va a ocurrirle a tu matrimonio. Algo malo va a ocurrirle a tu futuro. Espéralo. Ahora no levanten sus manos, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado estas voces? Qué gozo cuando tú conoces la ofrenda por la expiación. Cuando vienes a Dios y dices, Señor, en esta misma área donde he pecado, yo te doy gracias que tú me has perdonado. Y yo recibo el 120% más salud, mucho más juventud, mucho más favor, mucho más sabiduría en todas estas áreas de lo que carecía. Amén. Vamos, iglesia, denle alabanza, aleluya. Justo lo opuesto. Ahora, tú debes ser cuidadoso. Yo no estoy diciendo que peques a propósito para tener un 120%, ¿ok? Eso es estúpido. Yo te acabo de decir lo terrible que es el pecado. Es como obtener cáncer para disfrutar la cura. ¿Te gustaría? Pero lo que estoy diciendo es que hay un 120% a causa de lo que Jesús hizo en la cruz, ¿ok? La parte perjudicada ha llegado a ser ganadora. Incluso Dios ha llegado a ser ganador. Si lo podemos decir así, Él ha llegado a ser más rico. No podemos decir que Dios es más rico porque Él es siempre rico, pero ha llegado a ser un ganador. El hombre ha llegado a ser más rico. Ese es el porqué hoy. Incluso las leyes están basadas en la ofrenda por la expiación. Todas las leyes modernas están basadas en la ley mosaica. Tienen sus fundamentos ahí, donde la parte perjudicada llega a ser más rica que antes de que fuera dañada. Está basado en la cruz. Dios escribió todo esto para que nosotros supiéramos lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, algunas denominaciones y algunos cuerpos de creyentes, cuando yo era un joven creyente, yo recuerdo haber escuchado esta enseñanza, que lo que sea que has hecho mal, donde sea que hayas pecado, debes hacer una restitución, debes pagarlo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que debían hacer una restitución? En otras palabras, si tú habías robado, tú debías pagar lo que habías robado. Ahora, como dije, si tú todavía tienes el libro que te quedaste 10 años atrás, por favor, regrésamelo. Quizás el valor completo no está ahí, pero yo quiero mi libro de vuelta. La cosa es esta. Cuando puedes hacer una restitución, hazla. Sí, claro, por supuesto. Hazla. Es bueno para las relaciones, pero no es de lo que se trata toda esta enseñanza. Esto está enseñando acerca de lo que Jesús hizo. ¿Entiende? De hecho,
Si lo llevas muy lejos, el peligro es este. Le vas a decir a la gente, debes hacer restitución. Y de pronto van a verse envueltos en obras. Van a tratar de hacer cosas para expiar sus pecados. En vez de mirar a Jesús y su sacrificio único, hecho una vez y para siempre, para expiar sus pecados, ellos están mirando sus obras. Debo pagar, debo hacer esto, debo hacer lo otro. Si yo me guío por eso, hay muchas cosas que yo no puedo pagar, porque yo recuerdo cuando era un pequeño, yo robé una fruta de una tiendita en Malasia. Yo soy un ciudadano singapurense, nacido en Singapur, pero yo viví 8 años de mi niñez en Malasia, en Perak. Y la última vez que fui a este pueblo, cuando crecí, yo busqué esta tiendita. Estaba en una villa. Y el hombre indígena, el anciano que atendía ahí, ya no está. Esta tiendita ya no existe. Hay un nuevo edificio ahí. Ahora, ¿cómo voy a retribuirle, a volver a pagarle a él? Si yo viera a ese anciano y estuviera todavía vivo, yo probablemente le daría $100, mucho más de lo que esa frutita. Y yo robé esa fruta. Cuando yo tenía 5 o 6 años, ya olvidé cuántos años tenía, pero yo robé esa fruta porque mis padres no la quisieron comprar, yo la quería. Así que cuando el anciano estaba viendo hacia otro lado, yo agarré la fruta y me la puse en la bolsa. Y esto me ha perseguido cada día. No, estoy bromeando. Pero ven, no soy capaz de pagar. Y debería estar mal por esto. Hay personas a las que no les puedes pagar porque ya han fallecido. Así que esta enseñanza que dice que debes pagar, puede traerte esclavitud. Si no te ponemos cuidado. Recuerdo una historia verdadera de un hombre que estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol. Y él atropelló a una jovencita y la mató. La familia de esta jovencita lo llevó a corte, ganó el caso y fijaron una suma, olvidé cuánto era, digamos que eran 50,000, pero la cosa muy interesante e inusual en este caso es esta. Los padres de la chica que había sido muerta querían que este hombre pagara cada semana. Yo olvidé cuánto era la suma, así que yo sé que había una suma que él debía pagar, pero ellos querían que pagaran de esta manera. No querían que pagara de una sola vez. Ellos pusieron en la cláusula, no querían que pagara todo completo, querían que pagaran cada semana 50 centavos. 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. En otras palabras, por el resto de su vida, querían que recordara lo que hizo. Y pasó un número de años en eso. Él fue fiel en pagar, pero no pudo hacerlo más. ¿Por qué? Porque siempre le recordaba lo que había hecho mal. Y eso puede enfermarte. Eso es el por qué cuando la gente no conoce la cruz y lo que Jesús hizo, incluso gente cristiana, si enfatizamos la ley en vez de la cruz, eso puede enfermarte a causa de la conciencia de culpa. ¿Entienden? Nadie sabe que yo he cometido este pecado en algunos años atrás, pero mi conciencia lo sabe. Y esto me molesta. Eso es peligroso. Debes llevar todo eso a la cruz. Debes decir, Dios, tú sabes lo que ocurrió ahí. Bueno, yo recibo ahora tu 120% más gracia, más vida. Amén, en esa área. Probablemente no vas a escuchar esta prédica muy a menudo.
en esa misma área donde has fallado, tú vas a recibir un 120% más. Así que finalmente ese hombre no pudo más con esta situación y fue a corte. Él alegó su caso y ¿saben qué? La corte le concedió que pagara la suma completa. Qué cosa tan terrible hacer a alguien que recuerde su pecado. Es una historia verdadera. ¿Cómo puedes pagar todo? ¿Recuerdan que Jesús fue crucificado? Había dos ladrones, al lado de él, uno a la izquierda, otro a la derecha. Eran ladrones, eran robadores a un lado de él. ¿Y saben por qué Jesús murió entre dos ladrones? Para redimirnos a ustedes y a mí de ser robados a la izquierda y a la derecha. Amén, amén. Él nos redimió de ser robados a la izquierda y a la derecha, especialmente del diablo, que es quien nos roba a nosotros. Y saben, no es solamente dinero lo que el diablo roba, él roba la infancia, roba relaciones. El diablo roba tu salud, él roba tus mejores años. Él quiere hacerte envejecer antes de tiempo. El diablo quiere que pienses que lo que tú estás persiguiendo, el diablo quiere que pienses que lo que tú estás persiguiendo ahora es lo que realmente importa. Pero ¿cuál es el punto de tener billones en el mundo, pero si pierdes tu alma? Así que en la cruz, Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Ahora, en el comienzo de su crucifixión, la Biblia dice que él fue crucificado por 6 horas, de las 9 a.m., cuando inició la crucifixión, hasta las 12 del mediodía. Él sufrió bajo las manos del hombre. Él se dirigió a su padre como padre, ¿ok? Pero de las 12 p.m. hasta las 3 p.m., cuando él expiró, él sufrió bajo las manos de Dios. No bajo las manos de su padre, bajo las manos de Dios, ¿entienden? Como padre, el corazón de Dios estaba roto, pero como Dios, él tenía que juzgarlo por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos dice que estos dos ladrones, ambos, no solamente uno, ambos estaban ridiculizando a Jesús. Se estaban burlando de él. Decían cosas como, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Ambos, dice la Biblia, que ambos lo estaban haciendo, pero más tarde uno de ellos se arrepintió. ¿Por qué? ¿Por qué se arrepintió? Yo pongo a su consideración. Él vio la forma en que Jesús se comportó. El momento en que sus manos fueron perforadas, clavadas y lo pusieron allá arriba y la cruz cayó en el hoyo y todo quedó ahí colgando su ser entero. En vez de gritar y decir malas palabras, decir odio, resentimiento, maldecir a la gente, su primer clamor fue el primero de los 7 dichos de Jesús en la cruz. El primer dicho, su primera palabra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pecado en ignorancia. Él puso a todo el mundo bajo la ofrenda por la expiación. Ahora, el ladrón estaba viendo todo esto. Y el ladrón miró en la forma en que él estaba hablando a su madre. Todavía estaba pensando en su madre. La mayoría de nosotros, cuando tenemos dolor, incluso cuando tenemos un dolor de muela, ¿saben en quién pensamos el día entero? En nosotros mismos. Yo. Y no tenemos tiempo de pensar no tengo tiempo de pensar en ti, ¿ok? Cuando estamos en dolor, así es. Y miren a este hombre aquí, sus manos estaban perforadas, su espalda estaba desgarrada, despedazada, incluso no podía cargar la cruz. Él se cayó,
tuvieron que buscarle ayuda para que cargara la cruz y mientras estaba colgado en la cruz, su ser entero estaba en el extremo dolor. Y lo peor de todo, él estaba cargando nuestros pecados. Su naturaleza santa nunca conoció el pecado y ahora él tuvo que recibir este choque extremo que entró a su ser entero y llegó él a ser pecado y cargó nuestro pecado. Nadie ha sufrido como Jesús. Y aún así, las palabras que salieron de él es: Padre, perdónalos. Nadie es como Jesús. Entonces, en algún punto del camino, uno de los ladrones se arrepintió. ¿Saben cuál? ¿El que estaba a la izquierda o a la derecha? A ver, la hermana allá, dime. No, el hermano acá, el hermano allá. Ninguno de ustedes saben. Si no saben esto, van a perder la salvación. No pueden ir al cielo. La Biblia no dice cuál. Bueno, uno de ellos, ¿ok? Sabemos que uno de ellos era el padre de Pablo, el padre del apóstol Pablo. ¿Sabían eso? Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ok, está bien, está bien. Estamos un poco lentos hoy. No, eso habla de nuestra vieja naturaleza, ok. Ok, uno de los ladrones reconoció quién era él y la primera palabra de la boca de este ladrón fue, ven, se trabó un poco y dice, ven, estoy redimido. Él lo repite otra vez bien y dice, Mark, uno de sus pastores me está mirando y está moviendo la cabeza, sí, yo he sido redimido, estoy redimido 120%. Así que en la cruz dijo, Señor, la primera palabra, ¿qué significa qué? Que es salvo. Señor, él llamó a Jesús Señor. Incluso esa noche antes, en la cena del Señor, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, uno por uno de sus discípulos comenzaron a decir, Señor, soy yo, Señor, soy yo. Y cuando llegaron a Judas, dijo, Maestro, soy yo. ¿Notan eso? Esto nos dice directamente cómo veía Jesús. Y este hombre llamó a Jesús, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Así. El ladrón que estaba muriendo se regocijó en ver esa fuente en su día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, la cosa es esta. Si nosotros creemos la forma en que algunas personas están enseñando, que todo el mundo debe hacer restitución, ¿qué hay acerca de ese ladrón? Era un ladrón. El ladrón significa que había robado, ¿verdad? Imagínense que él volteara y dijera, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijera, sí, pero primero debes hacer restitución. Y el ladrón, ¿ah? Debes hacer restitución. Me gustaría, Señor, pero estoy algo así como atorado. ¿Cuántos de ustedes están gozosos de que no es así? Aleluya. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Aleluya. Así el ladrón fue salvo. Pero Pastor Prince, usted hace muy fácil que la gente sea salva. No soy yo, no me des la alabanza a mí, es Jesús. Él lo hizo fácil. Y fácil no significa barato. Fácil no significa que no hubo un precio.
no significa barato. ¿Saben? Alguna gente es tan curiosa. Ay, usted hace que todo sea tan fácil. Tú nunca sabes lo que habrá pasado justo antes de la muerte de tu abuelo, de tu abuela. Porque tú eres salvo, tú estás en la familia. ¿Cómo no sabes tú si tu abuelo o tu abuela no tuvieron un sueño en chino, en cantonés, en mandarín? Y Jesús se les apareció y les dijo, ¿te gustaría? Y les dijo, ¿te gustaría ir conmigo? Y dijo, sí, Señor, salvo. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Tú te vas a sorprender quién está en el cielo. Y aún así hay gente quien dice cosas como, ay, Pastor Prince, usted hace eso tan fácil, que la gente sea salva. No soy yo. No me den la alabanza. Es Dios. Pero fácil no significa barato. Solo una simple palabra, Señor, recuérdame. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí hay una pequeña canción que quiero compartir con ustedes. El sonido para que puedan oír. Es una pequeña alabanza que le está cantando, que es un himno tradicional americano. El ladrón moribundo se regocijó en ver esa fuente en su día, para que ahí yo, aunque vil como él, lavó todos mis pecados. Lavó todos mis pecados. Lavó todos mis pecados. Y ahí yo, tan vil como él, pueda ver que lavó todos mis pecados. Hay una fuente llena con sangre, tomada de las venas de Emmanuel. Y los pecadores sumergidos bajo ese diluvio perdieron todas sus manchas de culpabilidad. Perdieron todas sus manchas de culpabilidad. Perdieron todas sus manchas de culpabilidad. Y los pecadores sumergidos bajo ese diluvio perdieron todas sus manchas de culpabilidad. Y voy a retirar nuevamente el sonido para seguirles compartiendo. Hay un misionero llamado Jim Elliot. Jim Elliot, su historia fue hecha famosa en el libro A través de las puertas del esplendor. Y han hecho una película de esto. Es esta historia verdadera de este misionero llamado Jim Elliot, que fue a Sudamérica, a una área remota en la jungla, donde había una tribu de caníbales. Él les predicó acerca de Jesús y aún así lo mataron. Y probablemente él sufrió su canibalismo. Algún tiempo después de eso, un avión o avioneta vino a este lugar y en esa avioneta estaba la esposa de Jim Elliot y algunos misioneros. Y ellos predicaron a la tribu entera y todos llegaron a ser salvos. Incluso el cacique llegó a ser salvo y el cacique después
le confesó a la esposa cómo habían matado al esposo. Pero ahora el cacique mismo había llegado a ser un evangelista. La villa entera ahora es cristiana. Amén. Es asombroso cómo la gracia puede tomar un ladrón y hacerlo un generoso dador. Yo vi otra historia recientemente. Creo que fue en Discovery Channel o algo así, de un documental acerca de los yakuza, esa mafia japonesa. Es de hecho un documental sobre los gángsters en Japón. Y yo mientras estaba viendo esta historia, había un segmento donde ellos mostraron a este hombre que había ofendido a su jefe de la mafia. Y la costumbre era que cuando ofendías al jefe tenías que cortar tu dedo más pequeño, tu dedo meñique, envolverlo y dárselo como una ofrenda a tu jefe. Si tu jefe lo aceptaba, permanecías. Así que este hombre había ofendido a su jefe y tuvo que cortar su dedo. Pero yo miré su rostro y él estaba compartiendo su testimonio, la vida de su historia, y su rostro brillaba con la gloria de Dios. Y lo miré y más tarde me di cuenta que era un pastor de una iglesia en Tokio. A él le falta ese dedo meñique y él dice que es un ex miembro de esta mafia yakuza y ahora su iglesia está hecha de estos ex miembros de esta mafia japonesa. Es como que Dios toma a alguien que ha estado en un desastre y que ha dañado a otros y lo llena con el Espíritu Santo y le da un 120% más de gracia y lo envía en medio de donde había dañado a otros para hacer una gran bendición. ¿De dónde la gente tiene esta idea? Que la gracia te da una licencia para pecar. No, la gracia hace a un ladrón un dador. La gracia hizo a este ex miembro de esta mafia japonesa un pastor que regresó entre esos otros miembros a predicarles sobre la salvación sin tener miedo por su propia vida. Y ahora él tiene una iglesia. Y yo lo vi levantando sus manos y cantando canciones como las canciones de Hillsong. Qué testimonio para la gloria de Dios. Denle a él alabanza, iglesia. Aleluya. Ahora quiero ministrarles a ustedes quiero que pongan sus manos en su corazón. Quiero hablarles a aquellos de ustedes cuyo pecado les ha perseguido. Yo sé que todos pecamos en formas diferentes, en tiempos diferentes durante los años, pero quizá hay un pecado particular o dos que te está realmente perturbando, molestando. Y quizás es algo que tú has hecho, algo así como años atrás o tan reciente como en unas semanas, pero esto realmente te está molestando. Ahora quiero que sepas que Jesús no solamente murió como tu holocausto, Él murió como tu ofrenda por la expiación. Él ha dado él ha dado a Dios el 120% y más, de todo lo que Dios había perdido por tus pecados. Así que, amigo mío, es tiempo de que recibas tu 120% más. ¿Estás listo? Para ti mismo, para tu familia, para tus hijos. No escuches esas voces mentirosas que dicen, a causa de tu pecado, tu familia va a sufrir, tu salud va a sufrir, tu paz va a sufrir, tu futuro va a sufrir. En vez de eso, mira a Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz.
Mira eso. Míralo, mira su cuerpo adolorido, destrozado, aplastado, ensangrentado en ese madero. Ve en él ese pago del 120%. Ahora di esto, Padre Celestial, por todo el pecado. Te doy gracias porque tú me has perdonado. Yo aborrezco estos pecados. Yo los aborrezco. Y te doy gracias. Jesucristo es mi ofrenda por la expiación. Y Él murió por todas esas transgresiones, por todos estos pecados. Y no solamente Él murió por mí, Él te ha restaurado a ti, Padre, un 120% y mucho más. Todo lo que te fue robado, todo lo que fue tomado de ti, Señor, tú has recibido mucho más a través de lo que Cristo ha hecho por mí. Y Cristo me ha restaurado todo lo que había perdido. Ya sea por mi pecado o por el pecado de Adán. Yo recibo un 120% y mucho más. Salud, favor, sabiduría, prosperidad y vida y mucho más juventud y fuerza y energía en el nombre de Jesús. Aleluya. Es mío, es mío. Vamos, vamos, iglesia, griten, es mío. Aleluya. Aleluya. Amén. Y ahora, nuevamente, todas las cabezas agachadas y los ojos cerrados, donde sea que estés mirando esto. Si tú estás sin Cristo, si estás sin Dios, si estás sin esperanza, sin la paz y sin el gozo indecible, amigo mío, tú has venido al lugar correcto. Tú has escuchado el evangelio de Jesucristo y cómo Dios envió a su Hijo, el Dios que no puede mentir. El Dios que no puede mentir declara que Él te ama y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Y todo lo que te resta a ti es recibir esa obra finalizada. No tienes que terminar esa obra, está terminada para ti ya. Solo todo lo que tienes que hacer es recibir esa obra finalizada. Y si lo haces así, Dios dice que lo que sea que Cristo ha hecho será imputado a tu cuenta. Lo que Cristo es, será quien tú eres en Él. Lo que Cristo ha hecho será tu nuevo título de propiedad de todas tus riquezas delante de Dios. Si ese eres tú, donde sea que estás, quien sea que seas, si estás viendo esto y has escuchado todo eso, haz esta oración conmigo desde el fondo de tu corazón ahora mismo. Di, Padre Celestial, te doy gracias porque me amas y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me ha lavado, me ha limpiado más blanco que la nieve. Cristo me ha restaurado todo lo que había perdido a causa del pecado de Adán, a causa de mi pecado. 120% y mucho más. Bendiciones, favor, sabiduría, mucho más, Señor, santidad, mucho más, intimidad contigo, conocimiento de ti, mucho más. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Yo proclamo que Jesucristo es mi Señor. Amén, 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 amén. Alabado sea el Señor. Y voy a poner nuevamente la voz del pastor para que puedan Lift your hands all across this escuchar la bendición del pastor o lo que le está diciendo. place Levanten sus manos por todo and este everywhere lugar that's watching this. y todo el mundo que está viendo esto. The Lord said, El Señor dice,
when these words are spoken over his people, que cuando estas palabras son habladas sobre su he gente, will put his name on his people Él va a poner su nombre, el nombre de su and he gente, will bless them. y Él los va a bendecir. The Lord bless you El Señor te bendiga with the blessings of Abraham con las bendiciones de Abraham and the blessings of Deuteronomy 28. y las bendiciones de Deuteronomio 28. You are blessed coming in, Tú eres bendito en tu blessed entrar, going out. bendito en tu salir. You are blessed in all the fruit of your body. Tú eres bendito en el fruto de tu Your vientre. children are blessed. Tus hijos son bendecidos. They are blessed in their studies. Son bendecidos o benditos en sus They are estudios. blessed in their social relationships. Son bendecidos en sus relaciones They are sociales. blessed in their knowledge of the Lord. Son bendecidos en el conocimiento del Señor. They are blessed. Your Ellos son family benditos. life is blessed. Tu familia, tu vida familiar es bendecida. Your marriage is blessed. Tu matrimonio es bendecido. The Lord keep you, El Señor te preserve guarde, you and your te loved preserve ones throughout a ti y a tus seres amados this week durante esta semana, from all dangers, from all sickness and disease, de todo daño, de toda enfermedad y padecimiento, from all accidents. de todo The accidente. Lord himself preserve you and your El Señor mismo te preserve a ti y a los tuyos, loved ones a from tus all the seres powers amados, of darkness. de todos los poderes de la oscuridad. The Lord lead you not into temptations, El Señor no te lleve a testings and tentación trials, but he y delivers a pruebas you y te from the evil libre one. del maligno. The Lord make his face shine upon you this El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes coming week esta semana que viene and be favorable towards you, y sea favorable a ustedes, regardless of what the world is experiencing. independientemente de lo que el mundo está experimentando. The favor of God is on you. El favor de Dios está sobre ti. The Lord makes his face shine upon you El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, in your career, in your family life, in en su carrera, en su vida everything familiar, that you undertake. The Lord's en todo lo que face hagan. is shining on you, El favor de Dios, el rostro del Señor está brillando sobre ustedes and he's favorable towards you. y Él es favorable a ustedes. The favor of God is all over you. El favor del Señor está sobre ustedes. The Lord lift up his countenance on you, El Señor levante su rostro sobre ustedes, smile on you sonría sobre ustedes and your loved ones, y sus seres amados, and grant you and yours y les conceda a ustedes y a los suyos his shalom, peace, su paz, shalom and wellness. y bienestar. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. God Amén. bless you. Dios los bendiga. We'll see you again. Nos veremos otra vez. Bueno, entonces aquí termina esta parte final, esta segunda parte de este sermón que se llama Recibe hoy tu restauración al 120%, predicada el 9 de octubre de 2011. Y amado Padre Celestial, quiero agradecerte en el nombre de Jesucristo por tu gloria, por tu grandeza, Padre, por tu poder, por la grandeza y la gloria y el esplendor que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por luz, Padre, para nuestros ojos, para poder apreciarlo y verlo en toda su magnitud, en toda su belleza y disfrutarlo, Padre, gozar de esta nueva vida que nos has dado nuestro Señor Jesucristo. Te oro por cada hermano, hermana que esté escuchando, que esté viendo este video. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus trabajos y muchísimas gracias, Padre, por preservarnos, por cuidarnos, por librarnos del COVID-19, por librarnos de toda especie de mal y muchísimas gracias, Abba Padre, porque eres tú quien nos resguarda, quien nos favorece, Padre, quien nos muestra su gran poder, su gran gracia. Muchísimas gracias porque nos oyes desde los cielos, Padre, porque cuando oramos a ti, tú nos escuchas y nos atiendes y nos respondes. Gracias por ayudarnos a crecer con un corazón firme y confiado en ti, de que tú eres ese Dios fiel y todopoderoso que cumple sus promesas y que mueve el cielo y la tierra por sus hijos. Gracias, Abba Padre, por estar con nosotros y por mostrarnos tu gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios te bendiga abundantemente. Paz, shalom a ti y a tus seres amados.